Un amanecer gris envolvía los cerros orientales de Bogotá cuando Carolina García atravesó un sendero angosto en la ladera, aferrada a la esperanza de hallar a su hijo. La brisa fría agitaba las hojas de los árboles, pero el silencio era sepulcral. 4 días habían pasado desde la desaparición de Harold Aroca, un adolescente de 16 años, y el presentimiento de su madre la condujo a internarse en aquel bosque. Entre la vegetación húmeda, cerca de unos tanques del agua del acueducto, Carolina hizo el descubrimiento más devastador de su vida. El cuerpo inmóvil de su primogénito yacía en el suelo, oculto entre los arbustos. La escena congeló su corazón. Harold presentaba signos de tortura, con muñecas marcadas por ataduras y heridas de bala en el cuerpo. Un grito ahogado de dolor se escapó de su pecho mientras se acercaba temblorosa, confirmando sus peores temores. La imagen era escalofriante. Los peritos de criminalística, al inspeccionar el cuerpo, encontraron un pequeño trozo de papel arrugado dentro del bolsillo de la sudadera roja de Harold. En él, escritas con letras menudas y apretadas, había unas palabras que helaron la sangre de los presentes. Ja, ja, ja. Eso le pasa por sapo. La macabra nota, aparentemente dejada por sus asesinos, destilaba crueldad y burla. En un instante, ese mensaje transformó la escena del crimen en algo aún más siniestro. Dejaba entrever que Harold había pagado un precio brutal por haber hablado de más. ¿Qué secreto podía ser tan peligroso como para cegarle la vida de ese modo? La frase por sapo, como se le dice a los soplones o informantes en el argot popular, insinuaba que Harold había sido silenciado por saber algo que no debía, desatando una ola de indignación en la ciudad. Antes de ese hallazgo macabro, Bogotá ya estaba en vilo por la suerte del muchacho. Harold Aroca García había sido reportado como desaparecido el 5 de agosto de 2025. Su familia y vecinos emprendieron una búsqueda desesperada, pegando fotografías del chico por el barrio y difundiendo su historia en redes sociales. La noticia de su ausencia resonó especialmente en Los Laches, la empinada barriada en la localidad de Santa Fe, donde la vida de Harold transcurría entre el colegio, el fútbol y los sueños por un futuro mejor. Cada hora sin noticias aumentaba la angustia. En esos días de incertidumbre circularon rumores inquietantes. Algunos testigos susurraban que vieron a un grupo de hombres llevándose al adolescente a la fuerza. Otros decían haber escuchado detonaciones en la montaña la misma tarde en que desapareció. El miedo y la zozobra calaron hondo en la comunidad, anticipando trágicamente el desenlace que nadie quería enfrentar. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo especial a Anita Libros Arte, que me escribió: hola Tess Misterio, soy gran fan tuya y te quería pedir si puedes hablar del caso de los 4 menores desaparecidos en Ecuador. Es un caso que me impactó y me causa impotencia al ver tal acto en mi país. Espero leas mi comentario y puedas hablar del tema. Supuestamente ya lo resolvieron, pero sigo sin creer el final. Algo no me cuadra, lamentablemente. Cuídate mucho y espero leas mi comentario. Pues muchísimas gracias por estar aquí en la comunidad, lo aprecio mucho. Gracias por tu apoyo, también por tu sugerencia. Me pondré al tanto del contexto del caso para saber de qué va el asunto. Pero nuevamente gracias por estar aquí, te envío un fuerte abrazo y espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla. También quiero agradecer a otra leyenda, a Karma Illuminai, que me escribió: gracias a ti por estar aquí en la comunidad disponiendo de tu tiempo, lo valoro con el alma. Te envío un fuerte abrazo cósmico y espero que todo marche bien. Y recuerda que si quieres ser saludado en un próximo video, lo puedes hacer con un super gracias que está allí abajo.
Harold Aroca García despertó el martes 5 de agosto de 2025 sin presentir la tragedia que el día le depararía. A sus 16 años, cursaba octavo grado de secundaria y era conocido por su disciplina y amor al deporte. Aquella mañana transcurrió sin sobresaltos. Asistió puntual a clases en su colegio de Bogotá, donde se destacaba por su responsabilidad, y regresó a casa al mediodía en el barrio El Parejo, colindante con Los Laches, para almorzar con su familia. Harold era el mayor de 3 hermanos y vivía con su padre, mientras su madre residía en Cali. Como muchos jóvenes de su edad, alternaba sus estudios con sueños e ilusiones. Quería llegar lejos en la vida. En confidencias, le había dicho a su madre que algún día le pondría su propio salón de belleza para recompensarla por todos sus desvelos. También fantaseaba con un futuro en las Fuerzas Armadas. Le agradaba la idea de ingresar a la Armada Nacional y vestir el uniforme de la Marina. Eran sueños grandes, pero desde lo cotidiano trabajaba. Por ellos estudiaba juicioso y entrenaba fútbol con pasión, sabiendo que la disciplina y el esfuerzo podían abrirle caminos. Aquella tarde, como era su rutina de los martes, Harold se puso la ropa deportiva, una sudadera roja, camiseta oscura, medias negras con visos amarillos y zapatillas de fútbol blancas con azul, y salió de casa después de almorzar. Eran cerca de las 3 p.m. cuando se despidió con la mochila al hombro y su balón bajo el brazo, encaminándose a pie hacia Los Laches, donde solía entrenar con amigos en una cancha de microfútbol del barrio. El sol tibio de la tarde iluminaba las empinadas calles y Harold avanzaba concentrado en llegar puntual a la práctica. Para él era un día cualquiera: colegio en la mañana, fútbol en la tarde, regresar a casa a hacer tareas en la noche. Nada hacía presagiar que en ese trayecto breve de no más de unas cuadras ladera arriba, su camino sería interceptado por la violencia. Pero así ocurrió. Minutos después de las 3:30 p.m., Harold se vio inesperadamente rodeado por varias siluetas amenazantes en una calle estrecha del sector Los Laches. Un video borroso, captado probablemente por la cámara de un celular o de seguridad y que más tarde se convertiría en prueba reina del caso, muestra esos instantes con crudeza. Harold aparece vistiendo su pantaloneta roja y chaqueta deportiva, caminando solo, cuando 4 o 5 hombres emergen a su alrededor. Uno de ellos lo toma por la espalda, inmovilizándolo con un brazo alrededor de sus hombros, mientras los otros 3 lo cercan por el frente y los lados. El adolescente trata de zafarse, inclina su cuerpo hacia adelante intentando avanzar, pero es en vano. La callejuela es angosta y no hay escapatoria posible. En el video se percibe un fuerte cruce de palabras. Los captores le increpan algo, quizás un reclamo o amenaza directa, aunque el audio no es claro. Harold gesticula sorprendido, probablemente negando o suplicando, mientras uno de los agresores, según relataría después su madre, exhibe un arma de fuego en la cintura de forma intimidante. La confrontación es breve y tensa. De un momento a otro, los hombres fuerzan a Harold a avanzar con ellos. Se ve un forcejeo desesperado por parte del chico, pero la fuerza del grupo lo supera. En cuestión de segundos, logran someterlo. Los agresores actuaron con coordinación escalofriante, como si hubieran planeado el secuestro de antemano. Según testigos, uno de los individuos le cubrió la cabeza a Harold con una capucha negra en cuanto lograron sujetarlo. Otros comenzaron a golpearlo para someter cualquier resistencia. En medio de golpes e insultos a media voz, lo arrastraron hasta un vehículo que aguardaba cerca con el motor encendido.
Harold, aturdido y con la vista cegada por la capucha, fue empujado dentro del automóvil mientras algún vecino atónito observaba parcialmente la escena desde la distancia. Eran cerca de las 3:45 p.m. cuando el carro arrancó a toda prisa, perdiéndose entre las vías empinadas. En ese instante, la vida cotidiana de Harold Aroka dio un vuelco irreversible. Había sido secuestrado a plena luz del día en su propio barrio por un grupo de encapuchados. Cuando cayó la noche de ese martes 5 de agosto y Harold no regresó a casa, la preocupación comenzó a apoderarse de su familia. No era habitual que el muchacho se ausentara sin avisar. Siempre había sido responsable y cumplido con sus horarios. Al dar las 7 p.m., sus padres intercambiaron llamadas y mensajes inquietos preguntando a conocidos por su paradero, temiendo que algo anduviera mal. Cerca de las 9 p.m., una señal alarmante confirmó sus temores. El padre de Harold notó que los mensajes de texto que supuestamente su hijo enviaba desde su celular no sonaban a él. Tenían un tono extraño, palabras que Harold no solía usar. Era como si alguien más estuviera respondiendo en su nombre. Poco después, el teléfono sonó. Al otro lado de la línea, una voz desconocida soltó una frase que heló la sangre del padre. «Su hijo tuvo problemas y nos lo llevamos», dijo el interlocutor antes de cortar abruptamente. Aquellas palabras confirmaron la peor de las sospechas. Harold había sido retenido contra su voluntad. Ya no se trataba de un simple extravío, era un secuestro. El reloj avanzó lento y cruel durante la madrugada, mientras la familia intentaba obtener ayuda. A primeras horas del miércoles 6 de agosto, con los nervios hechos trizas, los allegados de Harold acudieron al comando de la policía y a la fiscalía a reportar formalmente la desaparición. Por su parte, la madre de Harold, Carolina García, se enteró de la situación ese mismo día en Cali, donde vive, y sin dudarlo tomó el primer bus hacia Bogotá. La distancia no iba a impedirle buscar a su hijo. Para entonces, los organismos de seguridad ya estaban alertados. Según informó después el alcalde Galán, desde el 6 de agosto se activaron los protocolos de búsqueda con unidades especializadas. El Gaula, la SIJIN y la CIPOL de la Policía Metropolitana dedicadas al caso. Sobre el papel, la máquina institucional se había puesto en marcha. Sin embargo, a ras de suelo la realidad pintaba distinta. Los familiares sentían que los avances eran lentos y la angustia crecía con cada hora sin noticias. Los 2 días siguientes fueron un calvario para Carolina y los seres queridos de Harold. El miércoles y el jueves transcurrieron entre gestiones frenéticas y la dolorosa espera de noticias que no llegaban. La familia, con el apoyo de vecinos solidarios, recorrió las calles de Los Laches y barrios aledaños mostrando fotografías del adolescente, preguntando puerta a puerta si alguien lo había visto. Publicaciones en redes sociales se multiplicaron exponencialmente. Las fotos de Harold, un chico de ojos vivaces y cabello corto, luciendo el uniforme del colegio, inundó Facebook, X y grupos de WhatsApp locales con súplicas de información. Mientras tanto, nuevos datos alarmantes emergían. Sabemos que al CAI, puesto de policía, llegaron varias llamadas informando que lo habían encapuchado, golpeado y subido a un carro, declararía después Carolina García, citando a testigos que notificaron a las autoridades en tiempo real.
Si esas llamadas efectivamente ocurrieron, surge la incógnita de por qué la reacción no fue más rápida o contundente. La madre y los vecinos, sintiendo quizás lentitud en la respuesta oficial, decidieron tomar la iniciativa y seguir cualquier pista por cuenta propia. El jueves 7 de agosto, Carolina, recién llegada desde Cali, se sumó de lleno a las labores de búsqueda con la determinación férrea de una madre que se rehúsa a rendirse. Esa mañana, la policía organizó un operativo con el Gaula en un sector de Los Laches donde se sospechaba que podrían tener retenido al menor. Con información preliminar recabada, agentes fuertemente armados ingresaron a uno de los callejones de la zona alta del barrio, peinando predios abandonados y casas en obra negra que podrían servir de escondite. El ambiente era tenso. Cualquier puerta podía ocultar a los captores. De repente, el inconfundible eco de unos disparos retumbó en la ladera. ¡Pum! ¡Pum! Una serie de detonaciones sumió a todos en el pánico. Los policías se replegaron momentáneamente buscando cobertura, mientras los habitantes cerraban ventanas y se ocultaban en sus casas. No está claro si aquellos tiros provinieron de los delincuentes custodiando a Harold o de terceros aprovechando la confusión, pero el resultado fue devastador. El operativo tuvo que interrumpirse sin lograr su objetivo. Los captores, si es que estaban allí, lograron escabullirse una vez más entre las laberínticas callejuelas del cerro. La frustración y la impotencia se dibujaron en el rostro de Carolina al ver que, pese al despliegue policial, su hijo seguía sin aparecer. Esa misma tarde de jueves, otra escena inquietante ocurría muy cerca, en un barrio aledaño. Se llevaba a cabo el entierro de un joven asesinado días atrás en la comunidad. Un cortejo fúnebre silencioso recorría las calles empinadas, llorando a otra víctima de la violencia local. Carolina no pudo evitar preguntarse si ambos hechos estaban conectados. De hecho, recordaba claramente algo que Harold le había contado. El lunes anterior, 4 de agosto, hubo un altercado violento en la zona, un homicidio que corrió de boca en boca entre los vecinos, y su hijo había comentado en el colegio que él sabía quién era el responsable de ese asesinato. Una frase imprudente quizá, nacida del rumor o de algo que escuchó. Carolina temió en el fondo de su alma que ese comentario hubiera llegado a oídos peligrosos. Ahora, al ver pasar el féretro de aquel muchacho, presentía que tal vez las piezas encajaban de forma siniestra. El viernes 8 de agosto trajo consigo un aire pesado de incertidumbre. Ya habían transcurrido 3 días completos desde la desaparición y la desesperación daba paso a un dolor sordo en el pecho de la familia Aroca García. En medio de aquella angustia, un rumor comenzó a circular entre la comunidad. Se decía que los secuestradores de Harold planeaban matarlo pronto, si no lo habían hecho ya. La posibilidad de un desenlace fatal se cernía como una sombra insostenible. Entonces ocurrió algo inesperado. En las redes sociales apareció un mensaje anónimo que parecía aludir directamente al caso. En un grupo local de Facebook bajo el seudónimo de un perfil desconocido, alguien escribió una escueta pero escalofriante instrucción: búsquelo en el bosque. 2 interpretaciones cruzaron la mente de Carolina al leer esas palabras. O bien su hijo estaba oculto con vida esperando ser rescatado en algún punto boscoso de Los Laches, o bien aquel mensaje macabro insinuaba que allí yacía su cuerpo sin vida.
Con el corazón en un puño, la madre se aferró a la primera opción, la esperanza de encontrarlo con vida, y corrió a mostrar esa pista a las autoridades. La respuesta oficial, sin embargo, fue decepcionante. Al acudir con la captura del mensaje al comando de atención inmediata de los Laches, Carolina recibió una respuesta fría. Un uniformado le aseguró que esa zona boscosa ya estaba vigilada permanentemente por drones, patrullas y personal de seguridad y que allí no pasaba nada fuera de lo común. En otras palabras, desestimó la advertencia como una falsa alarma o una broma de mal gusto. Pero la intuición de madre de Carolina no estaba dispuesta a ceder. Si existía la más mínima posibilidad de que Harold estuviera en aquel bosque, vivo o muerto, ella misma iría a comprobarlo. Esa noche del viernes, familiares, amigos y vecinos cercanos organizaron una velatón, una reunión comunitaria con velas y oraciones por la pronta aparición del joven. Decidieron que al día siguiente, con las primeras luces del amanecer, ingresarían por sus propios medios al área señalada. El sábado 9 de agosto amaneció entre nubarrones. Sin importarle la neblina matinal ni el frío que cala los huesos en lo alto del cerro, Carolina García se internó en la arboleda junto a un pequeño grupo de personas de confianza. Subieron por veredas estrechas, esas que solo los habitantes locales conocen, internándose cada vez más en la espesura del bosque cercano al acueducto de Bogotá. La atmósfera era sobrecogedora. A cada paso, el crujir de las ramas bajo sus pies y el canto lejano de algún pájaro rompían el silencio opresivo. Un familiar de Harold portaba una vela encendida a plena luz del día, símbolo frágil de fe, mientras otro sostenía un machete para apartar la maleza. A pocos metros de un punto que la policía había descrito anteriormente como seguro, el grupo se topó con algo fuera de lugar. Unos tanques de agua abandonados sobresalían entre los matorrales y detrás de uno de ellos yacía lo que tanto temían encontrar. Al correr las ramas, Carolina reconoció el pantalón de sudadera roja y entonces lo vio. Allí estaba Harold. El grito desgarrador de una madre resonó en la montaña. Carolina se abalanzó hacia el cuerpo de su hijo, pero quienes la acompañaban la detuvieron a medio camino. La escena podía estar alterada o incluso minada de peligros. Con los ojos nublados en lágrimas y la voz rota, alcanzó a clamar a los agentes que empezaban a arribar, alertados por los vecinos. «¡Me dejaron matar a mi hijo!». Los policías la apartaron mientras acordonaban el área y esperaban a los forenses. Carolina se resistía a soltar la mano inerte de Harold y tuvieron que sostenerla entre dos personas para que no colapsara. La imagen era de un dolor indecible. Harold yacía boca arriba sobre el suelo húmedo, sus ropas manchadas de barro y sangre. Su cuerpo mostraba claramente los evidentes signos de violencia que los familiares tanto temían. Tenía hematomas y laceraciones que indicaban que había sido torturado antes de morir. Sus muñecas presentaban profundos surcos en la piel, señal de que lo mantuvieron atado por largo tiempo. En su pecho y abdomen se observaban heridas de bala. La madre no pudo precisar cuántas, pero eran múltiples. La crudeza del crimen quedó aún más patente cuando se conoció otro detalle escalofriante. Según versiones preliminares de las autoridades, Harold fue encontrado con la boca cosida. Los asesinos habrían utilizado algún hilo o alambre para saturarle los labios en una espantosa alegoría de silencio impuesto. Aquella visión
Un adolescente con la boca sellada brutalmente es el tipo de imagen que deja una cicatriz imborrable en quienes la presencian. Era como si los perpetradores hubieran querido enviar un mensaje inequívoco. Esto le ocurre al que habla de más. Harold Aroka lamentablemente se había convertido en el martirizado mensajero de esa advertencia criminal. Una vez llegado el cuerpo técnico de investigación de la fiscalía, se procedió al levantamiento del cuerpo y a la inspección detallada de la escena. Entre los arbustos se hallaron casquillos de bala, cuerdas viejas y colillas de cigarrillo, posibles rastros de la estadía de los captores en ese paraje aislado. Pero nada llamó más la atención de los investigadores que el papelito encontrado en el bolsillo de Harold durante la inspección del cuerpo. Al extraerlo con sumo cuidado, leyeron incrédulos la frase escrita a mano: "Ja, ja, ja, eso le pasa por sapo", tal cual. Esa risa burlona inicial añadía un tinte de crueldad todavía mayor a un mensaje ya de por sí escalofriante. Quienquiera que lo escribió parecía regodearse en el destino de Harold. Los agentes preservaron la nota como evidencia crucial, guardándola en una bolsa hermética. Sería enviada al laboratorio para buscar huellas dactilares o rastros de ADN en el papel, así como para analizar la caligrafía. Con esa prueba material en mano y el cuerpo de la víctima bajo custodia de medicina legal, concluía la búsqueda con el más trágico de los finales. 5 días después de haber sido raptado en plena vía pública, Harold Aroka fue hallado sin vida, a solo unos cuantos metros de la zona segura que la policía aseguraba vigilar. La montaña había guardado su secreto hasta que el amor tenaz de una madre lo sacó a la luz. La noticia corrió como pólvora. En cuanto se supo del hallazgo, la indignación y la tristeza envolvieron a la ciudad. Los noticieros abrieron sus emisiones con el caso, calificado ya como un crimen atroz que conmocionó a la capital. Bogotá estaba de luto por Harold. Un sentimiento de fracaso social se palpaba en el ambiente. Este no era solo otro homicidio en las frías estadísticas. Era la muerte de un menor inocente en circunstancias que implicaban secuestro, tortura y premeditación. Con el caso ya en manos de las autoridades judiciales, cada pista cobró un valor incalculable para atrapar a los culpables. El video de seguridad que mostraba el momento del rapto de Harold se erigió como la prueba reina de la investigación. Este corto clip de menos de un minuto, grabado el 5 de agosto a las 3:30 p.m., capturó con claridad los rostros y la complexión física de varios de los agresores. Los especialistas forenses de la fiscalía se volcaron a analizarlo cuadro por cuadro, mejorando la imagen todo lo posible. Rostros jóvenes, probablemente hombres en sus 20s, aparecían en la grabación. Algunos lucían gorras, uno llevaba una capucha. Las gesticulaciones y movimientos también quedaron registrados. La forma en la que uno de ellos agarra a Harold, cómo otro parece vigilar la calle, cómo visten, incluso cómo caminan. Cada detalle podía ser un hilo del cual tirar, y vaya que lo fue. Investigadores cercanos al caso filtraron que ya identificaron los rostros de los presuntos involucrados gracias a este video y que solo estaban a la espera de órdenes de captura para proceder. La madre misma, Carolina, vio las imágenes y no dudó. "Ahí están las caras, no puede quedar en la impunidad", exclamó públicamente, convencida de que esa grabación sería la llave para la justicia.
Su voz exigía que ningún responsable escapara, que los vean todos, que sepan quiénes fueron, repetía con dolor y furia contenida. Además del video, la nota escrita con la frase "eso le pasa por sapo" se convirtió en otra pieza fundamental del rompecabezas. Para la fiscalía, este elemento brindaba información valiosa sobre el motivo del crimen y el perfil de los asesinos. El desprecio y la burla implícitos en el mensaje indicaban que Harold fue ejecutado como castigo por algo que dijo o sabía. Es decir, no se trató de un secuestro extorsivo común en busca de dinero, ni un hecho al azar, sino de una venganza planeada. Los grafólogos comenzaron el análisis de la letra. ¿Era de puño de uno de los criminales? ¿Estaba escrita apresuradamente o con calma? Eran letras cortas y apretadas, como se llegó a describir, revelando tal vez el nerviosismo o la ira de quien las trazó. Cualquier indicio podía sumar. Al mismo tiempo, esa breve frase servía de confesión tácita del móvil. Castigar al sapo. Con la nota y el video, los investigadores tenían ahora dos caminos para identificar a los autores materiales: las caras y las palabras. Pronto se supo que la policía ya tenía algunos sospechosos en la mira. De hecho, extraoficialmente trascendió que dos hombres habían sido capturados e interrogados en días previos en relación con este caso. Al parecer habrían sido detenidos tras la difusión del video, quizá reconocidos por informantes de la comunidad y sometidos a reseña judicial, es decir, a toma de huellas, fotografías y antecedentes. Sin embargo, para consternación de la familia, estos individuos fueron dejados en libertad por falta de pruebas concluyentes en su contra. El video por sí solo no bastaba para retenerlos si no se les encontraba físicamente participando en la muerte o si no se tenía el testimonio directo de alguien que confirmara su implicación. Este revés evidenció los retos de la investigación. Los culpables estaban identificados a medias, pero aún no había base sólida para encarcelarlos. La situación elevó la presión sobre los detectives de la SIJIN y los fiscales asignados. Se conformó entonces una burbuja investigativa, término utilizado para referirse a un grupo élite dedicado exclusivamente a esclarecer el homicidio. En esta célula convergieron expertos en inteligencia, analistas de crimen organizado y agentes encubiertos, todos con un solo objetivo: armar el rompecabezas antes de que los demás detalles enfriaran el caso. Otros indicios fueron examinados. Las llamadas y mensajes enviados desde el teléfono de Harold durante su cautiverio proporcionaron pistas sobre el modus operandi de los secuestradores. El hecho de que usaran el celular del propio chico para contactar a la familia indicaba una suerte de juego macabro. Mantenían la esperanza viva mientras desviaban la atención. Los peritos en telecomunicaciones realizaron la triangulación de la señal móvil y descubrieron que la última ubicación registrada del teléfono apuntaba a una zona específica en los cerros, conocida por estar bajo influencia de grupos armados. Precisamente allí fue donde el Gaula se enfrentó a tiros durante el operativo del jueves, lo que sugiere que estuvieron peligrosamente cerca del escondite de los captores. Además, se hizo un barrido de comunicaciones. ¿A quién llamaron o con quién se comunicaron los secuestradores desde el celular de Harold? Cada número marcado, cada celular que entró en contacto quedó bajo escrutinio. Es posible que de esas pesquisas surjan conexiones directas con integrantes de bandas delincuenciales de la zona.
Por último estaban los testimonios de la comunidad. Aunque el miedo imperaba, pues los responsables seguían libres, algunas voces empezaron a hablar bajo reserva. Un vigilante nocturno del sector recordó que el martes en cuestión vio a Harold caminando con otros jóvenes cerca de las 6 de la tarde y que alrededor de una hora después escuchó 4 detonaciones que resonaron en la colina. Esta declaración sugiere que los asesinos podrían haber retenido a Harold durante unas horas antes de acabar con su vida esa misma noche del 5 de agosto. También hubo rumores de vecinos que habrían visto movimientos extraños cerca del predio del acueducto en días posteriores, como sombras de gente subiendo cosas cerro arriba, pero no les dieron importancia hasta que supieron del crimen. Toda esa información fue recogida en entrevistas confidenciales por agentes, componiendo así un mapa temporal de lo que pudo haber ocurrido durante el cautiverio de Harold. Cada día contaba para capturar a los culpables antes de que desaparecieran entre las redes del bajo mundo. El caso se manejó con reserva dado que la víctima era menor de edad, pero por la gravedad del asunto, las autoridades filtraron lo justo para mantener a la opinión pública informada de que sí se estaba trabajando en ello. No obstante, mientras las pistas se acumulaban, empezaba a dibujarse un panorama más amplio y oscuro. Lo que le pasó a Harold no era un hecho aislado, sino la pieza de una guerra sorda que se libraba en las calles empinadas de Los Laches y El Parejo. Había que entender el contexto para comprender el motivo detrás del crimen. Desde un primer momento, la palabra sapo plasmada en la nota indicaba que el asesinato de Harold podía tener vínculos con algún ajuste de cuentas dentro del mundo delictivo. Las autoridades no tardaron en enfocar sus hipótesis en las dinámicas de microtráfico y crimen barrial que aquejan a la localidad de Santa Fe. En esos cerros orientales de Bogotá, entre los barrios El Parejo y Los Laches, operan al menos 2 bandas criminales dedicadas al narcomenudeo, particularmente a la venta de sustancias ilegales sintéticas. Estas organizaciones, pequeñas pero violentas, se disputan palmo a palmo el territorio. Cada callejón, cada mirador en la ladera puede ser frontera invisible de sus dominios, y en esa pugna, cualquiera percibido como amenaza o traidor es un blanco potencial. La historia reciente de la zona ya registraba episodios sangrientos antes de la desaparición de Harold. De hecho, apenas 8 días antes de su secuestro, ocurrió otro homicidio que tensó aún más el ambiente. Un joven habitante de Los Laches, presuntamente ligado a la estructura criminal de ese barrio, fue asesinado a balazos, y el rumor general apuntaba que los autores eran miembros de la banda rival de El Parejo. Aquella muerte reavivó viejas rencillas entre los grupos delincuenciales y dejó la sensación de que se avecinaban retaliaciones. En medio de ese clima encarecido, Harold cometió la imprudencia de involucrarse en la conversación equivocada. Según contaron sus compañeros de colegio en los días posteriores al asesinato de aquel joven en cuestión, Harold comentó en clase, tal vez para impresionar o simplemente por ingenuidad, que sabía quién había matado a la víctima. No está claro si realmente poseía tal información o si repetía algún chisme del vecindario. Su familia cree que solo fue un rumor sin fundamento que él replicó sin medir el peligro, pero esas palabras tan simples en apariencia pudieron haber sellado su destino. En un barrio donde todo se sabe y las paredes oyen, es probable que esa frase llegara a oídos de las personas equivocadas. La principal hipótesis que maneja la fiscalía
es que Harold fue asesinado en retaliación por ese comentario, interpretado por los criminales como que el muchacho los había delatado o estaba dispuesto a hacerlo. En otras palabras, lo habrían matado por sapo, tal como dice la nota. Ahora bien, ¿quiénes específicamente estarían detrás? Aquí las conjeturas se dividen en dos vertientes. Una sostiene que la orden vino de la banda de El Parejo, si es que Harold implicó con su comentario a alguien de ese bando en el homicidio anterior, y otra teoría sugiere que podrían ser los de los Laches, si consideraron que Harold, al ser del barrio vecino, tenía información privilegiada y podría fungir de testigo contra ellos. No obstante, la balanza se inclina hacia la primera opción. Varias fuentes señalan que Harold comentó saber la identidad del asesino del joven de los Laches, lo que apunta a que sospechaba de alguien de El Parejo. De ser así, miembros de esta última banda habrían decidido silenciarlo antes de que hablara más o contara su secreto a las autoridades. El modus operandi del crimen refuerza la hipótesis de una venganza de bandas. La sevicia demostrada, la tortura previa, disparos y hasta coserle la boca es típica de los mensajes mafiosos que buscan infundir terror. No se trata solo de matar, sino de convertir al cuerpo en un lienzo de advertencia para otros. Además, el hecho de que no pidieran rescate en ningún momento confirma que el móvil no era económico, sino de control territorial y de información. También llama la atención el uso de menores o jóvenes locales. Harold era un adolescente sin antecedentes que no estaba involucrado en actividades criminales según su madre. Esto sugiere que pudo haber sido visto como alguien manipulable o utilizable por los delincuentes. De hecho, las autoridades no descartan que inicialmente hubieran intentado instrumentalizarlo, quizás presionándolo para unirse a su organización, servir de informante o colaborar de algún modo, y que al rehusarse o no resultar útil, decidieran eliminarlo. Otra posibilidad es que algún conocido de Harold estuviera implicado y lo entregara o tendiera la trampa. Recordemos que un vigilante afirmó haberlo visto pasar con otros jóvenes antes de su fin. ¿Acaso un falso amigo lo llevó directo a los brazos de sus captores? Paralelamente, la madre de Harold y su familia defienden con vehemencia la inocencia del muchacho. Carolina insiste en que su hijo no estaba metido en nada raro, que no pertenecía a ninguna pandilla ni hacía mandados para delincuentes. Si yo supiera que Harold estaba metido en eso, no estaría luchando por justicia. Mi hijo era una víctima, no un criminal, declaró con firmeza, dejando claro que el único error de Harold fue repetir un rumor imprudente. Harold no era parte del conflicto, era apenas un espectador accidental de la violencia que asolaba su entorno, y aún así fue devorado por ella. En medio de estas hipótesis surge también una pregunta inquietante. ¿Actuaron solos los miembros de las bandas o contaron con alguna complicidad externa? Algunas denuncias señalan algo preocupante: supuestos nexos de ciertos policías locales con los criminales, lo cual habría entorpecido la reacción oportuna para salvar a Harold. Defensores de derechos humanos y líderes comunitarios mencionaron, sin dar nombres, que el CAI de los Laches tendría manzanas podridas que filtran información a las bandas, lo cual explicaría por qué cuando Carolina pidió ayuda con el mensaje "búsquelo en el bosque", se le restó importancia. Si esto fuera cierto, expondría una capa más honda de podredumbre, la del colapso de confianza entre la ciudadanía y sus protectores en ciertas zonas marginadas. Los investigadores de asuntos internos seguramente deberán mirar también bajo esa piedra.
Con todas estas piezas sobre la mesa, la fiscalía avanza con cautela pero con determinación. El caso oficialmente se encuentra en etapa de indagación, lo que implica reserva sumarial. No obstante, fuentes cercanas aseguran que ya se están tramitando órdenes de captura contra los identificados en el video y aquellos que resulten vinculados por evidencia técnica y testimonios. No pasará mucho tiempo antes de que sepamos quiénes caerán tras las rejas por este crimen. En los barrios El Parejo y Los Laches, mientras tanto, el ambiente es tenso. Muchos temen represalias cruzadas. La muerte de Harold bien podría haber avivado la chispa de un conflicto mayor entre las bandas, aunque la presión policial tal vez los contenga temporalmente. Lo cierto es que el motivo detrás del asesinato de Harold está bastante claro. Fue un acto deliberado para callar una voz joven que mencionó algo que los violentos no querían escuchar. Un castigo ejemplarizante orquestado por quienes pretenden reinar con miedo en esas calles empinadas. La frase "el pez por la boca muere" jamás había cobrado un significado tan literal y siniestro como en este caso. Harold, en su ingenuidad, habló más de la cuenta y hombres sin escrúpulos decidieron que por ello merecía morir. El asesinato de Harold Aroka ha dejado tras de sí una estela de dolor y reflexión profunda en la ciudad. La comunidad de Los Laches y barrios vecinos también se movilizó. Días después del hallazgo, los vecinos organizaron una marcha del silencio por las callejuelas del cerro, portando camisetas blancas y pancartas con mensajes como "Ni uno más" y "Los jóvenes merecen vivir". Frente al modesto hogar de Harold, encendieron velas y elevaron globos blancos que subieron lentamente hacia el cielo encapotado como símbolo de su espíritu que se elevaba. En la cancha donde solía entrenar fútbol, sus compañeros de equipo hicieron un sentido homenaje. Colocaron su camiseta deportiva con el número que él usaba sobre un arco de la portería, mientras en círculo rezaban por él. Las lágrimas corrían en aquellos muchachos que apenas comprendían cómo alguien de su misma edad, con quien compartían sueños deportivos, había sido arrancado de este mundo de manera tan brutal. La dimensión psicológica de este crimen tampoco ha pasado inadvertida. Psicólogos y sociólogos han comentado en medios que el ensañamiento contra Harold revela un preocupante grado de deshumanización. La frialdad de dejar un mensaje burlón en el cuerpo de un menor indica que los perpetradores querían infligir terror tanto a la víctima como todo aquel que se atreviera a soplar secretos. En cuanto al proceso judicial, aunque aún incipiente, se ha convertido en una prioridad de alto perfil. La Fiscalía General de la Nación asignó el caso a un grupo especial de su unidad de vida. En un comunicado indicó que exploran todas las hipótesis y que no descansarán hasta dar con todos los responsables, tanto autores materiales como posibles autores intelectuales o cómplices. De ser capturados y hallados culpables, los implicados enfrentarían cargos gravísimos: secuestro agravado, tortura y homicidio agravado por tratarse de un menor de edad, cada uno de los cuales conlleva penas que podrían sumar décadas de prisión. El legado involuntario de Harold podría ser el sacudir conciencias. Su caso ha revelado fallas, sí, pero también ha unido a la ciudadanía en repudio a la crueldad. Harold soñaba con servir, con progresar y ayudar a su familia. Esos sueños fueron cortados de tajo, pero no deben morir del todo.
pueden transformarse en el impulso para que la comunidad y las autoridades trabajen de la mano y eviten otro caso similar. Y hasta aquí va la investigación, mi querida leyenda. Si te gustó, déjame saber con tu misterioso like si quieres, y si puedes apoyar a la producción de Test Misterios con una donación, lo puedes hacer con el botón de super gracias o con el link de PayPal que está en la descripción en el comentario fijado. Sabes que si lo haces recibirás un saludo de mi parte para un próximo video. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.